¿Por qué el 50% de la población mundial vive en solo 6 países superpoblados? La población mundial actual es un poco más de 8.000 millones de personas repartidas en 195 países. Sin embargo, ¿sabías que aproximadamente la mitad de esas personas viven en solo 6 países? Si hacemos los cálculos, eso significa que solo el 3% del total mundial de los países contienen alrededor del 50% de los habitantes del mundo. Vente de nuevo con nosotros y descubrirás por qué la mitad de la población del mundo vive en estos 6 países superpoblados. Empezamos por el número 6, Nigeria. Nigeria tiene aproximadamente 923.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que tiene el tamaño de España, Italia y Portugal juntos, pero mientras España, Italia y Portugal suman una población total de unos 120 millones, Nigeria tiene 214 millones, lo que significa que tiene aproximadamente el doble de habitantes que esos 3 países europeos juntos. Además, la población de Nigeria ha estado creciendo recientemente con un aumento anual del 3%. Esto significa que Nigeria tiene el 2,78% de la población mundial y tiene una densidad de población de 231 habitantes por km². Por comparar, el país menos densamente poblado del mundo es Groenlandia, con una densidad de 4 personas por km². La razón principal por la que Nigeria está tan poblada es por las altas tasas de natalidad. A pesar de que la tasa de natalidad se ha desacelerado un poco en los últimos años, todavía se mantiene por encima de la media a nivel mundial. Por ejemplo, la tasa de natalidad mundial es de 2,3 nacimientos por mujer, pero en Nigeria esa cifra es más del doble, 5,3 nacimientos por mujer. Un artículo de investigación afirma que algunas de las razones claves de la actual alta tasa de natalidad de Nigeria es porque alientan a los habitantes a formar familias numerosas y a casarse y tener hijos a una edad temprana. Además, no existe planificación familiar. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Nigeria? Se pronostica que la tasa de natalidad de Nigeria será un problema y la ONU advierte que la tasa de aumento demográfico de Nigeria es insostenible y estima que al ritmo actual de expansión del país será el tercer país más poblado del mundo para 2050. Continuamos con el número 5, Pakistán. Pakistán es ligeramente más pequeño en términos de extensión que Nigeria, con un total de aproximadamente 796.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el tamaño de Reino Unido y Francia juntos, pero a pesar de su tamaño más pequeño, Pakistán tiene aproximadamente 17 millones más de habitantes que Nigeria, con una población total de 231 millones, casi el doble de población de Reino Unido y Francia conjuntamente. Todo esto significa que Pakistán contiene alrededor del 3% de los 8.000 millones de habitantes del mundo. Veamos algunas de las razones de la gran población de Pakistán. La primera razón es que ha estado aumentando desde hace bastante tiempo. La población creció un enorme 57% entre 1998 y el día de hoy. Este alto crecimiento es causado por una tasa de natalidad que, si bien actualmente está disminuyendo, todavía está muy por encima del promedio mundial a una tasa de 3,56 nacimientos por mujer. Las razones detrás de la alta tasa de natalidad son variadas. Los expertos dicen que cosas como la falta de planificación familiar y razones religiosas pueden ser las culpables. Otro problema potencial o al menos un factor que explica su gran población es que Pakistán tiene la tasa de natalidad de 27,6 nacimientos por cada 1.000 personas, pero la tasa de mortalidad es solo de 7,2 por cada 1.000 personas, por lo que el resultado es una población en constante aumento. ¿Cuáles son los efectos de la gran población de Pakistán? Bueno, para empezar, la alta tasa de natalidad de Pakistán ha llevado a una situación de escuelas y sistema sanitario colapsado, pero esto no es el principal y único problema. Los expertos dicen que la población de Pakistán podría duplicarse nuevamente para 2050 y la ONU dice que su población alcanzará la enorme cifra de 400 millones. Esto supondrá una presión aún mayor sobre infraestructuras cruciales como los sistemas de agua y saneamiento, la atención médica y la educación. Número 4. Indonesia. Tal vez no pensabas que Indonesia tuviera una de las poblaciones más grandes del mundo, pero con 277 millones de habitantes, está en la cuarta posición.
La superficie terrestre de Indonesia es significativamente mayor que la de los países que hemos analizado hasta ahora y abarca aproximadamente 1.905 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar de tener una densidad de población menor, todavía tiene alrededor del 3,5% de los 8.000 millones de habitantes del mundo. A diferencia de Pakistán y Nigeria, Indonesia tiene una tasa de crecimiento reciente más lenta. Curiosamente, la tasa de natalidad actual de Indonesia es más baja que la tasa de natalidad promedio mundial, aproximadamente 2 nacimientos por mujer. Sin embargo, la razón por la que su población es tan grande se debe al hecho de que las tasas de natalidad no siempre han sido tan bajas, ya que no fue hasta 2017 cuando la tasa de natalidad de Indonesia comenzó a caer. Una tasa de natalidad muy superior al promedio durante tanto tiempo probablemente contribuyó a la gran población de este país. Podríamos pensar que dado que este país asiático cuenta con una enorme extensión, la superpoblación no sería un gran problema aquí, pero lamentablemente ese no es el caso, ya que, de hecho, muchas partes de la infraestructura de Indonesia están sufriendo como resultado de su superpoblación. El transporte, por ejemplo, está saturado y el país está luchando contra la escasez de agua y alimentos en las viviendas. Este último es un problema muy grave, ya que un informe revela que Indonesia no tiene suficientes campos de arroz para sustentar a su propia población, por lo que tiene que importar arroz del extranjero. Número 3. Estados Unidos. Como muchos de ustedes probablemente habrán adivinado, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo con alrededor de 340 millones de personas. La población de Estados Unidos aumentó aproximadamente un 0,5%, lo que supone unos 2 millones anuales. En total, Estados Unidos alberga alrededor del 4% de la población mundial. Sin embargo, a diferencia de los países que hemos analizado hasta ahora, Estados Unidos tiene un área total significativamente mayor, ya que se compone de aproximadamente de casi 10.000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las 5 naciones más grandes del mundo por su tamaño físico. La gran extensión de Estados Unidos también significa que significativamente hay menos densidad de población que los otros países que hemos analizado hasta ahora, aunque eso no quiere decir que se considere un país de baja densidad. Por ejemplo, tiene una densidad de población de 34 personas por km cuadrado en comparación con 143 personas por km cuadrado de Indonesia, 280 de Pakistán y 231 de Nigeria. En otras palabras, a pesar de tener una población que es significativamente mayor que la de algunos de estos otros países, Estados Unidos no puede considerarse tan superpoblado debido a su gran superficie. Dicho esto, aparte de la densidad de población, veamos por qué este país tiene una población tan grande. Hay 2 razones principales para esto y esas son la inmigración y tasas de natalidad en términos de inmigración. Estados Unidos ha sido conocido durante mucho tiempo como un lugar receptor de inmigrantes. Por ejemplo, el número de inmigrantes de primera generación aumentó de 9,6 millones en 1970 a 38 millones en 2007. También ha tenido tasas de natalidad históricamente altas como por ejemplo, un promedio de 7 hijos nacidos por cada mujer en el año 1800. Sin embargo, con la excepción de un breve repunte en las décadas de 1940 y 1950, esta tasa de natalidad ha ido disminuyendo desde 1800 hasta llegar a la tasa de natalidad actual que es solo 1,64 nacimientos por mujer, todo un cambio con respecto a Nigeria, aunque se espera que aumente de sus 340 millones de habitantes actuales a 388 millones para 2050, lo que sigue siendo un aumento importante. La medalla de plata de nuestra lista de países es para China. China tiene una población total de 1.412 millones de personas, más de 4 veces la población de los Estados Unidos a pesar de tener aproximadamente el mismo tamaño. La población de China es tan grande que alrededor del 17% de los 8.000 millones de personas del mundo viven en China. Pero, podemos decir que China ha visto una disminución en su población año tras año con un cambio negativo del 0,2%, que no es tan grande en comparación con su enorme tamaño, pero ha llevado a una disminución en su población de alrededor de 2 millones durante el último año. Concluyendo, ¿qué hay detrás de la enorme población de China y por qué ha disminuido recientemente? Bueno, comencemos con la primera parte. ¿Qué llevó a China a este punto?
Hay muchas cosas a lo largo de la historia que han llevado a este punto y aunque no vamos a profundizar demasiado, nos iremos a algunos de los puntos principales de eventos históricos más recientes que comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial. La población de China comenzó a aumentar significativamente cuando el gobierno del país fomentó tasas de natalidad más altas en un intento de aumentar la riqueza del país, construir un ejército más fuerte y comenzar a producir más alimentos. Este alcanzó su punto máximo en 1970, cuando la mujer promedio daba a luz a 6 hijos. Sin embargo, como ya sabrán, China comenzó su política de hijo único en 1980 hasta que terminó en 2016 para abordar la tasa de crecimiento abrumadoramente alta del país. Esta política finalmente condujo a una tasa de natalidad que en su punto más bajo fue de 1,6 niños por mujer anualmente. A pesar de que la política ha terminado, sus efectos se han arraigado tanto en la sociedad que las tasas de natalidad no han aumentado mucho. Además, las tasas de natalidad no han superado las tasas de mortalidad, lo que ha llevado a la reciente disminución de la población de China. Los expertos también atribuyen factores como el aumento de los costos de criar a un niño y el lento crecimiento económico a la baja tasa de natalidad actual del país. Y llegamos al ganador de nuestra lista, la número 1, India. El país con la población más grande del mundo es India. Tiene una población que es solo ligeramente superior a la de China, con aproximadamente 1.428 millones de habitantes, que representan casi el 18% de la población mundial. Es lo mismo que decir que 1 de cada 5 personas del mundo es india. A diferencia de la población de China, la población de la India ha ido aumentando año tras año un 8%, lo que equivale a un aumento de aproximadamente 11 millones de personas más cada año. Mirando el tamaño del país, India tiene aproximadamente 3,9 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en aproximadamente un tercio del tamaño de los Estados Unidos, sin embargo tiene 4 veces más población. Aquí hay una estadística que ayudará a explicar por qué la población de la India ha crecido tanto. Aproximadamente la mitad de la población del país está formada por personas menores de 25 años y, aunque la tasa de natalidad de la India está disminuyendo, se prevé que incluso esta caída no será suficiente para frenar el enorme crecimiento de la población debido a la cantidad de jóvenes. Hay informes que dicen que se espera que la India no alcance su pico más alto de población hasta 2065. Otro dato interesante es que la India históricamente ha tenido una alta tasa de natalidad, lo que también explica parcialmente su gran población entre 1880 y 1975, periodo durante el cual India registró una tasa de natalidad regular cercana a 6 hijos por mujer. Esa cifra ha disminuido constantemente desde 1975, pero todavía llegaba a 2,24 de enero de 2020. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este contenido tan interesante sobre los 6 países más poblados del mundo. Si quieres más videos con este tipo de información o alguna más que te interese, comenta y apóyanos con tu like, compartiendo y suscribiéndote. Gracias GeoVirales, nos vemos muy pronto.